Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? El título del mensaje de hoy es Dar testimonio. Y para comenzar, quería empezar con algunos versículos de la palabra muy lindos. Podemos empezar, por ejemplo, con Hechos capítulo 20, versículo 24, que dice, Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Después, por ejemplo, en Hechos 26, capítulo 26, versículos 22 y 23 dice, Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Después en Juan capítulo 15 versículos 26 y 27 dice, Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Después en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y después en Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15 dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, cuando damos testimonio, eh, hablamos sobre los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Y es muy importante ante problemas económicos, de trabajo, salud, problemas familiares, y vemos cómo el Señor nos ayuda ante los problemas económicos a solucionar nuestra economía. Ante el trabajo, si hay desempleo, conseguir empleo. Si hay alguna enfermedad, el Señor nos cura, nos sana, nos guarda, nos protege. Si hay problemas familiares, nos enseña a saber qué hacer, cómo transitarlos y cómo aplicar lo que el Señor nos enseña. Y es muy importante hablar sobre los milagros que hace el Señor en nuestra vida, pero también es importante hablar de Jesucristo, testificar sobre Jesucristo. Fíjense que en esa época las personas no tenían la Biblia, no tenían la palabra, o sea, no es como hoy en día que podemos descargarla gratuitamente en una aplicación, por ejemplo. Sino que no tenían la Biblia. ¿Y qué hacían para llevar la palabra, por alguna manera de decirlo? Daban testimonio, testificaban lo que veían. Veían los milagros que hacía Jesús. El ciego veía, el sordo oía, y así los distintos milagros que hacía Jesús. Pero también hablaban sobre Jesús, las características de Jesús, el amor de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las promesas del Señor. Eh, Hablaban de que Jesús vino, fue a la cruz, resucitó el tercer día y lo hizo por amor y que es nuestro Salvador. Este, Fíjense que eh, hay que hablar de los milagros que el Señor hace en nuestra vida y hablar de Jesús. Y esto lo llevamos a cabo, por ejemplo, en las reuniones, ¿sí? Este, en la iglesia, en las reuniones o si nos juntamos con algunos hermanos. Y hablamos sobre los milagros del Señor que hace en nuestras vidas. Y eso ayuda a la edificación entre los hermanos, a aumentar la confianza, la fe, tanto los testimonios que damos nosotros como los que escuchamos de nuestros hermanos. Pero no solo es importante hablar ante los hermanos los testimonios, las cosas que hace el Señor en nuestra vida, sino también es importante
hablarle a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, ya sea en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el vecindario. Es importante para que vean lo que el Señor hizo y hace en nuestras vidas, los milagros, cómo nos cambió, cómo vemos las cosas, las vemos de distinta manera. Y es muy importante para que ellos vean lo que el Señor hace en nuestras vidas. Fíjense lo siguiente, no es una cuestión de comparar, sino véanlo desde esta perspectiva. Supongamos que hay una persona, una empresa que quiere vender un producto, un servicio o una persona que quiere hablar sobre sus capacidades. Tanto escuchamos las publicidades en el internet, en las redes sociales, en la tele, en la radio, etcétera. Y es muy bueno y bueno, es lo que las personas muestran, ¿no? Sobre ese producto, ese servicio, sobre esa persona. Pero qué tan distinto es cuando una persona cercana ya nos dice, yo tengo ese producto, es muy bueno, me funcionó, es muy bueno ese producto o ese servicio, o yo conozco a esa persona, es muy responsable, es capaz, es muy buena esa persona. Es distinto porque ya lo vemos de otra manera, vemos de alguien que nos está hablando, que ya probó ese producto, ese servicio o conoce a esa persona. Por lo cual lo vemos de otra manera. Fíjense que es importante testificar, es importante dar testimonio, es importante hablar del Señor, de lo que hizo en nuestras vidas. Por un lado, vemos que hablamos de los milagros del Señor y hablamos de Jesucristo. Pero además, quería agregar otra cosa que es muy importante, que es sobre nuestro carácter. Damos testimonio a través de nuestro carácter, nuestro accionar, el ejemplo, ¿sí? Por lo cual ahí tenemos que tener cuidado también. Porque ¿cómo vamos a responder ante ciertas situaciones? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Para ello es muy importante estar preparados y llenarnos del Señor, llenarnos de la palabra, la oración, buscar la relación con Jesucristo, para que nos llenemos de eso, llenemos nuestro corazón de todo lo que nos enseña el Señor, apliquemos lo que nos enseña el Señor y eso da reflejo de cómo vamos a accionar, ¿no? Fíjese que cuando algunas veces las personas nos ven sin saber que somos cristianos o sin decirle que somos cristianos, vienen y nos dicen, vos tenés algo distinto, vos tenés algo distinto, vos actuás de otra manera. Y algunos te dicen, yo quiero eso, por lo cual es importante de qué manera vamos a actuar, nuestro carácter, qué vamos a decir, cómo vamos a responder. Ante las cosas buenas, capaz que es fácil responder, ¿no? Pero cuando son cosas complicadas o hay violencia, ¿de qué manera vamos a responder? ¿Vamos a responder de la manera que generalmente responde el mundo o vamos a responder de acuerdo a lo que nos enseña el Señor? Por lo cual, es importante llenarnos de la palabra, es importante orar, es importante nuestra relación con Jesucristo para que nosotros nos podamos llenar y después se vea reflejado en nuestras vidas. Yo hace un tiempo me dije a mí mismo y me puse a pensar los testimonios, ¿no? Las cosas que el Señor hizo en mi vida. Y si me pongo a contarlos, podría escribir un libro y no sé si me quedo corto. Y creo que a muchos hermanos les debe suceder. Ya solo el hecho de que uno pueda abrir los ojos en la mañana ya es un milagro. El Señor nos guarda, nos protege, nos cuida, nos provee y un montón de cosas. Por lo cual, fíjese si no tenemos para dar testimonio. Fíjense si tenemos un montón de cosas, ¿no? Que podemos dar, que podemos testificar sobre el Señor.
Eso es importante. Este, recuerden, hablemos de los milagros del Señor, hablemos de Jesucristo, tengamos cuidado con nuestro carácter, por lo cual alimentémonos para dar ejemplo de, de lo que el Señor nos enseña, de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que responder, etcétera. Por lo cual es importante testificar y es importante dar testimonio. Espero que estés pasando por un buen momento, y si no estás pasando por un buen momento, ponelo en manos del Señor para que Él te guarde, te proteja, esté con vos, para luego poder dar testimonio de lo que el Señor hace en tu vida. Dios te bendiga.